Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast La Biblia lo dijo primero. Su servidor Jonathan Rosas y mi hija. Hola, estamos muy felices de estar aquí nuevamente en otro episodio de La Biblia lo dijo primero, donde hablamos sobre algunos temas que creemos que son de importancia actual, pero que creemos y sabemos que la Biblia lo dijo primero y tú siempre dices y lo dijo bien. Y lo dijo bien. Y lo dijo bien. Y hoy tenemos un tema bien interesante. Hemos sido un poco intencionales en poner estos temas ahora al final del 2022 y este primer episodio o segundo episodio del 2023, Ajá. en poner temas bien concretos, que algo que ayude a la temporada que estamos viviendo. Y creo que este es un tema muy importante de una relevancia permanente, pero sin duda al inicio del año creo que es algo que se puede practicar y que va a traer un muy gran beneficio al inicio del año. ¿No crees? Sí, totalmente. Hoy vamos a hablar acerca del tema de el ayuno. El ayuno. Y bueno, creo que es algo que se ha platicado y se ha hablado mucho y últimamente se ha puesto muy en boga el famoso ayuno intermitente para controlar el sobrepeso, para bajar de peso, para tener una vida más saludable. Y hay muchas recomendaciones con respecto a esto del ayuno intermitente, pero yo a los que más he escuchado es pasar 12 horas sin probar alimento, ¿no? Sí. Alimento sólido. ¿Tú qué es lo que has escuchado más? Pues yo lo he practicado el ayuno intermitente, lo estuve practicando por alrededor de un año. En este momento lo hago más o menos de 12 horas, que es pasar un tiempo sin un alimento sólido, o sea, puede haber agua, té y café. Pero sin azúcar, ¿no? Oh, sí, claro. Sí, y luego tienes una ventana de alimento en donde comes la ingesta calórica que según tu cuerpo y recomendación médica de un nutriólogo, de un especialista, te haya dado para comer en esa ventana de alimento. Esto tiene muchos beneficios. De hecho, tu cuerpo aprovecha más los nutrientes y pasa por ciertos procesos biológicos a través de pasar un tiempo determinado sin comer, y eso trae beneficios hasta donde hay más, estás más despierto, tienes más lucidez, puedes enfocarte todavía más, aprovechas más los nutrientes. Y ahora nos comentaba inclusive una nutrióloga hace poco que antes se pensaba que tenías que comer como en pequeñas cantidades a ratitos, y eso también tiene ciertos beneficios, pero el ayuno intermitente, cuando pasas inclusive horas sin comer entre las comidas que haces en esa ventana, eso también tiene muchos beneficios, no solamente cardiovasculares, sino también para el corazón, para nuestra mente, para ciertos órganos que no estamos forzando a trabajar de más. Obviamente es importante lo que ingieres en ese tiempo. El más que yo he visto, que nunca lo llegué yo en mi caso a hacer así, es el de 24. O sea, hay uno que es 12-12. Es decir, 12 horas sin restringiéndome de alimento y 12 horas comiendo, ¿no? Que es bien fácil de hacer porque lo puedes hacer por la noche. Es decir, si tu última comida es a las 7 de la noche, vuelves a comer hasta las 7 de la mañana. O sea, realmente no se nota tanto ahí, pero igual es un ayuno. Yo he estado haciendo uno de 16. Ajá, Entonces, ese es otro. horas. Hay otro que es de Ajá. 10-4, que por ponerle un nombre, ¿no? Hay otro que es de 16-8, que es 16 horas sin comer, 8 de ventana de alimento. Y hay otro que yo nunca practiqué, pero es 24, que es 20 horas restringiéndote de alimento y 4 horas comiendo. Órale, está más radical. Ese es algo radical. Y esto estamos hablando únicamente médicamente, o sea, todavía no hemos metido el asunto de los beneficios y de cómo la Biblia habla acerca del ayuno. Sí. Pero sin duda es algo que últimamente se ha puesto pues de moda, pero se ha puesto de moda porque hay una prueba científica que lo avala, que dice que trae beneficios. Creo que tiene sus riesgos, o sea, creo que tienes que ser alguien que busque la disciplina en el hacerlo, adaptarlo a tu estilo de vida y hacerlo con conciencia, ¿sabes? O sea, como de saber qué vas a comer en ese tiempo. O sea, no es como, ay, bueno, tengo estas 6 horas, pues atascarme. No, sino
saber qué vas a comer para que realmente puedas aprovechar los beneficios y también hacerlo como todo en la vida, que tenga constancia, porque si lo haces un día y luego 3 no, pues solo te malpasaste y ahí sí puede tener hasta salir mal, ¿no? El que estés acostumbrado Riesgos. a desayunar y luego no lo hagas, ahí sí es mal. Hay gente, por ejemplo, que yo he escuchado que dice, no, es que yo sin querer hago el ayuno intermitente porque no desayuno, porque salgo corriendo de la casa y lo que quieras. Y ok, pero desayuna algo o su primera ingesta de comida es algo que no le va a ser provechoso al cuerpo, o sea, que lo está haciendo Imagínate a su que hígado o a su riñón pasaste trabajar de varias más. horas sin comer, ¿verdad? 12 horas y que lo primero que te comas sea una galleta, un chocolate, o sea, eso quiebra tu cuerpo porque el azúcar, imagínate, todo el pico de azúcar tan altísimo que tendrías. Entonces, la idea es comer saludable durante la ventana en la que se abre. Claro. Eso es definitivo. Fíjate que ahora hace unos días venía de Mexicali manejando y me vino a la mente, a mi corazón, ese texto cuando dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Ustedes son un templo y yo vivo en ustedes. Cuiden el templo, porque hay otro texto en las Escrituras que dice, el que destruya el templo, yo lo voy a destruir. Y es muy duro ese texto, porque como un Dios amoroso, misericordioso, dice que nos va a destruir. Pero no es de que Dios nos quiera destruir, sino que hay leyes que Dios ha establecido en los Para organismos nosotros, vivos, en la la ciencia. ciencia, con Sí. las personas, que se cumplen. Por más que Dios nos ame, si nosotros no respetamos esas leyes, se destruye nuestro cuerpo. Y uno de esos es la alimentación. Así es. Lo que comemos, El lo que sueño. bebemos, el sueño, porque el cuerpo es un templo, es un lugar donde habitamos. Aquí vivimos adentro de nosotros. Es nuestra casa. Es nuestra casa y debemos de cuidar de este templo, de esta vivienda donde Dios está y donde estamos nosotros también conviviendo con Dios. Si el cuerpo se enferma el alma, la psique, la mente, pero también se enferma el espíritu. Entonces, y si queremos la salud y la higiene mental, almática, tenemos que buscar la higiene y la salud espiritual del Numa. Somos un Numa, es decir, un espíritu. Somos una psique, es decir, un alma, ¿verdad? Psique es mucho más que mente, es alma. Y somos un soma, es decir, un cuerpo. Y el cuerpo necesita estar bien. Hay un texto precioso que en las Escrituras dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta que Jesucristo vuelva. Entonces, ¿cómo podemos guardar y cuidar del cuerpo? Cuidar del alma y cuidar del espíritu. Teniendo salud. De eso se trata el podcast. Total, todos los capítulos hablan de eso, Sí, ¿verdad? de tener Porque, una salud, ya sea física, mental, o almática. y nuestra propuesta es la integralidad del ser. Claro. Sí. Ser integrales. Porque por muchos años se ha hablado solo de lo espiritual, y en la iglesia vas y recibes una instrucción espiritual. Pero la iglesia está mucho más que eso, porque la palabra soterio, que es la palabra salvación, es Jesucristo en nosotros, afectando Salvando positivamente al cuerpo, al alma y al espíritu. Sí. Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, número 1, a predicar, es decir, hablarle a la mente. Wow, sí. Buenas nuevas, buenas noticias, palabras de bien. La fe viene por el oír. Por oír, Es exacto. decir, que es en tu Para mente. una renovación de las estructuras mentales, de los esquemas mentales, de ese andamiaje mental que nos va a llevar a una vida productiva, exitosa. Luego, el Espíritu del Señor está sobre mí para libertar a los cautivos, es decir, lo espiritual, lo profundo, donde hay raíces que necesitamos De liberación, cautividad. de cautividad. Y me ha enviado para sanar Wow. al quebrantado del corazón, es decir, los asuntos de las emociones, pero también dice a pregonar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a sanar.
Y la palabra sanar también es la palabra soterio, que es salud, salvación. Salvación literalmente es salud. Wow. Salud del cuerpo, Wow, del qué alma fuerte. y del espíritu. Sí, y también cuando se refiere a sanar, se refiere a nuestro cuerpo. Entonces, definitivamente la Biblia nos habla acerca de una plenitud encontrada en la salud de quien somos. Creo que Dios nos soñó con una salud total y creo que nos dio herramientas para poder buscar esa salud. Y una de ellas muy importante dentro de la Biblia es el ayuno. Es el Totalmente. ayuno. Y hablábamos ahorita antes de comenzar el podcast lo interesante que es que las religiones monoteístas más grandes del mundo, que es el Islam, los musulmanes, el cristianismo, y hablando cristianismo que englobe cualquier persona que crea en Jesús o en la Trinidad, ¿no? Y el judaísmo, en los tres se practica y se predica el ayuno. Y estamos hablando de eso que es mucho antes de que fuera algo que la ciencia no que descubriera, sino que predicara a favor del cuerpo humano y del bienestar humano. Y eso es muy curioso. Pero hoy en específico vamos a hablar acerca de lo que la Biblia dice del ayuno, porque es un tema que se habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y que Jesús mismo practica y que también en la iglesia primitiva se practicaba. Entonces, eso trae muchos beneficios. Usualmente ahora que es enero se practica el del ayuno de Daniel, que es de 21 días. Lo has hecho varias veces tú a lo largo de tu vida, pero quisiera también preguntarte, porque tú sabes un poquillo más del tema de qué es el ayuno y para qué sirve, para alguien que tenga esa duda. Que justo este episodio nació de la necesidad de alguien de nuestra casa que quería ayunar y dijimos, ese es un gran tema para el siguiente episodio, ¿verdad? Bueno, quiero decirles, y lo vamos a estar poniendo aquí en los comentarios, que tenemos nosotros, hice un blogspot que se llama El Ayuno de Daniel, y les vamos a pasar el link. Ahí en ese blogspot yo comento y digo que necesitamos ayunar. ¿Por qué ayunar? Número 1, porque Dios lo ordena. Joel capítulo 2, versículo 12, dice, ahora pues, dice el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con llantos y con lamentos. Yo considero que el ayuno lo podríamos resumir en una palabra y es abstención. Abstención. Pudiera ser otra palabra que sería consagración. Consagración. Abstenernos, consagrarnos y una palabra más, dedicarnos. Dedicarnos. Sí, totalmente. Podríamos resumirlo en esas tres palabras. Abstenernos, dedicarnos, ¿y cuál es la otra que dije? Consagrarnos. Y consagrarnos. Sí. Entonces, yo me abstengo de muchas cosas durante un periodo de tiempo. En este caso... Por amor. Por amor, sí. Me abstengo porque es saludable, porque me va a traer una salud a mi vida, a mi cuerpo. Es como el deportista. El deportista se levanta temprano. El deportista se abstiene de muchas cosas. ¿Por qué? Porque está buscando una meta, un propósito para lograr un fin y que es ganar una medalla, lograr un... Es como el soldado. El soldado se disciplina. Mi papá fue soldado, marino, toda la vida. Mi papá se levantaba a las 5 de la mañana todos los días. Todos los días hacía ejercicio. Todos los días desayunaba saludable. Todos los días mi papá se boleaba los zapatos. Todos los días. Bueno, yo se los boleaba. Y mis hermanos. Y todos los días él tenía hábitos de un soldado. De un soldado. De hecho, a mí me encantaba ir a la zona militar y hay horas en la zona militar donde hay silbatazos, ¿verdad? Y los silbatazos simbolizan algo, hablan. Y también con la trompeta se llama a Diana, se llama a muchas cosas. Entonces, son horarios, tiempos. Entonces, el ayuno es dedicarte a un horario, a un tiempo establecido de horas, días, semanas. Una temporada. Una temporada
para lograr un fin que es consagrarte a Jesús, consagrarle tu vida durante ese tiempo. ¿Para qué? Para que Él te hable, para que entres más profundo a una dimensión espiritual. Como subir de nivel. Sí, ¿no? sí. Es sintonizarte. Sintonizarte. Totalmente. Cuando yo era niño, teníamos un radio de onda corta, tenía como unas 6 bandas. Y a mí me encantaba pasar horas y horas durante la noche en las bandas cortas, porque habían dos tipos de, no sé exactamente la palabra para el que mueve, ¿no? El que sintoniza, sintonizadores. Uno grandotote y uno pequeñito. El pequeñito daba más rápido y el grandotote era para ir muy despacito en las ondas cortas. Y yo llegaba a través de ese radio a escuchar hasta Argentina radiofusoras. Pero le tenías que sintonizar bien en la onda corta. Tú no sabes de eso porque eres de la época del internet. Yo estoy impactada. Pero yo este año voy a cumplir 50 años, así que, y escuchaba Radio Ventura desde Los Ángeles, California. ¡Wow! Y yo decía, estoy escuchando Radio Ventura. La hora de Greenwich. Tin, tin, desde Greenwich. Y escuchaba Radio Cañón en Chihuahua. Y así, estaciones. Una estación de Cuba. Una estación cubana. Entonces, y ahí me pasaba horas y horas sintonizando el radio de onda corta. Eso es el ayuno. Sí, pasar horas y horas sintonizando tu espíritu con el Espíritu de Dios. Pasar tiempo con la palabra de Dios, la Biblia, con un cuaderno, con agua, con té, sin comer. Y empiezas a entrar a un mundo espiritual donde vas a escuchar varias voces y tienes que saber, porque estamos hablando de ayunos de a de veras, no de malpasadas, ¿ok? Donde tú te vas a dedicar durante 3 días, 7 días, 3 semanas que son 21 días o 10 días, todos esos son bíblicos. A la Biblia habla de 3 días, de 10 días, de 21 días, de 40 días. Jesús hizo un ayuno de 40 días. Dicho sea de paso, y eso es algo muy importante, Jesús nunca se enfermó. La enfermedad no podía hacer nada en contra de él porque él no había pecado. Jesús no podía morir porque el pecado es el que genera la muerte y Jesús nunca pecó. Entonces, Jesús nunca se enfermó. Jesús no batalló con las enfermedades que nosotros batallamos. Jesús dedicaba la mitad de su vida a pasar tiempo con su Padre y la otra mitad de la vida a pasar tiempo con la gente. Jesús, de carne y hueso, era un hombre profundamente espiritual, pero profundamente almático. Es decir, tenía contacto relacional, psicoafectivo con las personas de su entorno correcto y perfecto. Sí. Nunca agredió, nunca lastimó, nunca hirió a una persona con sus palabras ni con sus acciones. ¿Sí? Jesús tenía una perfección física, porque todo el deterioramiento del cuerpo vino por causa de una sola razón y es el pecado. Y lo acabo de escuchar de Billy Graham, ¿verdad? En un videito. Dice Billy Graham, hay 3 cosas que el ser humano nunca ha podido resolver. Número 1, no ha podido resolver el problema del pecado por sí solos. Número 2, no ha podido resolver el problema del sufrimiento. ¿Qué puedes hacer ante el sufrimiento? Todos los seres humanos sufrimos por algo. Y no ha podido resolver el problema de la muerte. Todos los seres humanos morimos. Esos 3 problemas los resolvió una sola persona y se llama Jesús. Sí. Perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nos asegura, ¿verdad?, que llegará el día en que no habrá nada de sufrimiento, 0 sufrimiento. Y nos asegura la vida eterna. Los 3 grandes problemas que el ser humano por sí mismo no pudo resolver, hasta una sola persona lo resolvió, que es Jesús. Sí. Y cuando ayunamos, entendemos esas dimensiones del ser y entramos a algo que a mí me encanta, es un gran tema, estados alterados de conciencia. Los estados alterados de conciencia, que es una terminología científica, vienen cuando una persona duerme poco,
come poco, medita mucho Sí. y empieza a pensar. O también cuando consume algo. O cuando consumes, ¿verdad? Alguna droga, alguna... Pero esas son carreteras un poquito rápidas y no muy no buenas. Muy sanas. Bueno, no son sanas porque deterioran tu cuerpo. Sí, claro. ¿Verdad? Te vuelven en una adicción. Y el ayuno logra lo mismo, ¿sabes? Si tú duermes a ratitos durante 3, 4 días, durante 21 días, y te dedicas a buscar a Dios con intencionalidad, con intensidad, Dios te va a hablar. Y Dios te va a revelar y hablar secretos y misterios que están ahí en su palabra y solamente en su presencia. Eso es el ayuno, es sintonizarnos con Dios, es agarrar el sintonizador grandototote para ir despacito y el más pequeñito para ir más rápido, pero saber, porque siempre andamos muy rápido. Ha habido un gran engaño, hija, gran engaño, y perdóname porque yo viví engañado y tal vez yo te pasé ese engaño, que es que entre más haces, más produces. O mejor eres. O mejor eres. No, tengo que levantarme temprano a trabajar, a producir, como burros, pero no somos burros. Sí, y pasar, irnos cansados después de haber trabajado todo el día y pensar que ese es el gran logro del ser humano, trabajar para tener y luego disfrutar. No. Necesitamos saber que sí tenemos que trabajar, por supuesto, pero debemos de pasar horas del día en meditación, en oración, en introspección, pensando. Si pensáramos más las cosas, cometeríamos menos errores. Sí. Un empresario, por poner un ejemplo, que no se sienta con una libreta o con su computadora solo a meditar y pensar cómo hizo el negocio el año pasado, qué sí funcionó, qué no funcionó y cómo lo va a hacer este año, pero todos los días. Meditar, pensar, orar, preguntarle a Dios. Si hiciéramos ese ejercicio los seres humanos más solo como beneficio de mejora continua, la vida sería diferente para nosotros. Y la Biblia lo dijo primero, eso también lo predica. El antes de comenzar un viaje, sentarte a meditar. Le dijo a Josué, medita en ella de noche y de día. O sea, es loquísimo porque a Josué le estaba dando la estrategia para conquistar y le dijo que meditara en la ley de noche y de día y que eso iba a hacer que al final tuviera el carácter para tener una victoria. Y alguno pensaría que meditar es casi perder tu tiempo. No estoy haciendo nada, estoy sentado aquí, pero estás como cuando estás calentando el carro, ¿no? Es como calentar el carro. Dentro del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un hábito, el principal, dice el escritor, es afilar el hacha. Dice que había 2 leñadores. Y un leñador trabajaba y trabajaba todo el día, y al final tumbaba X cantidad de árboles. Y otro trabajaba y se sentaba, y trabajaba y se sentaba, y al final tumbaba más árboles. Y cuando los llamaron a los 2, el dueño les dijo, oigan, ¿por qué tú trabajas tanto y terminas con 5 árboles? Y este que aparentemente trabaja menos, termina con 10 árboles. Y es que no estoy descansando realmente, estoy sacándole filo a mi hacha. Cuando tú me ves sentado, le estoy sacando filo a mi hacha. Y ya después lo cambiaron a afilar la sierra, porque ya no había con hacha los leñadores, sino con sierra. Entonces, hoy en este tiempo, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, pues le llamaríamos estoy reconstruyendo mi vida. Estoy pasando tiempo escuchando a Dios para tratar de hacer las cosas mejor. Así es. Eso es el ayuno. Es abstenernos de alimento, abstenernos de todo lo que nos roba. Mira, lo que hace ruido. Lo que hace ruido. El ruido, famoso ruido mental. Vivimos en un tiempo en el que hay una guerra por la atención de los seres humanos. Sí, hay muchas personas tratando de hablarle al ser humano, de hacerse escuchar, porque todos queremos ser escuchados.
Pero nosotros no debemos de escuchar a todos. Tenemos que escuchar a Dios y escuchar nuestra propia voz interna. Y elegir qué voces le vamos a Sí, prestar sí. atención. Ahora, cuando tú entras al mundo espiritual, vas a escuchar también otras voces, porque estás entrando a una dimensión espiritual. Y ahí hay como carreteras. Pero yo les digo a las personas que siempre que oren y ayunen y busquen a Dios con una intencionalidad fuerte, y van a empezar a tener inspiraciones, sueños, cosas que los van a ir guiando, se vayan a la luz y siempre vayan en el nombre de Jesús, siempre. Porque si no se pueden desviar. Y todo lo que escuchen, corroborarlo con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, viene de Dios. Si la palabra de Dios no lo dice, no viene de Dios. Punto. Aunque Sí. lo hayas tú Contradice si lo percibido contradice. en un tiempo de búsqueda. ¿Me explico? Ajá, sí. Sí, me encanta porque creo también que el ayuno es como puntualizar mi vida como brújula, ¿no? Como ponerte a ti y ese tiempo con Dios como una brújula para lo que viene o para algo puntual que Dios quiere hacer contigo. O creo que también es una preparación. En el caso de Jesús, esos 40 días que él tuvo, creo que estaba preparando su corazón para el inicio de su ministerio. Y creo que una de las razones por las cuales en ocasiones le sacamos la vuelta como a esta práctica como creyentes es por no querer mirar hacia adentro y porque la sociedad, este mundo en el que vivimos, nos pide que las cosas sean express. O sea, lo que tú estás diciendo. El workaholic, ¿no? El La workaholic. adicción Ajá, al trabajo. Pero todo te lo venden como si fuera algo rápido. Sacar una escuela rápido, un título rápido, bajar de peso rápido. Cuando realmente los procesos toman el tiempo que tienen que tomar. Y esa es la mejor manera de hacerlo. Oraciones rápidas, ya. Sí, para estar bien. Pero el ayuno es un proceso en el cual te induces. Es un estado en el cual también te induces que va a tomar el tiempo que tenga que tomar y es lo que tú decías, o sea, las drogas también te meten en un estado alterado de conciencia, pero es como un efecto rápido, algo express. Pero el ayuno es como bajarle a los niveles de tu carne, o sea, o de tu cuerpo y subirle al espíritu, cosa que no puedes hacer aunque tengas su práctica de oración y de estar todos los días con Dios. Tiene su espacio y es demasiado importante tener una vida devocional, pero cuando quieres algo en específico, yo me acuerdo que un ayuno del cual tú nos hablas mucho que tú hiciste, es cuando estabas decidiendo qué ibas a hacer con tu vida, como por allá tus 22, 23 años y que dijiste... antes, sí, como a los 20. De, a ver, me voy a quedar Sí, aquí 20, 21. o qué hago, me quedo, bueno, estabas en Tijuana, me voy a San Diego, me quedo aquí, me voy a Hermosillo, ¿a dónde me voy? Y que puntualmente tú querías una respuesta y querías la correcta, ¿no? Querías la que viniera de Dios e hiciste un ayuno y Dios te contestó. Sí. Y Fíjate que yo le dije a Dios, qué bueno que te acuerdas de eso. El día 1 de enero, toda la gente de Tijuana, si cae nieve en la Rumorosa, pues se van a ver la nieve, ¿no? Y es una gran fiesta. Se la pasan allá todo el día, en algún lugar, asan carne, y ahí están en la nieve. Y yo le dije a Jesús, ya terminó este año, creo que era el 93, iba a empezar el 94, y le dije, me voy a encerrar todo este día, y no voy a salir de aquí hasta que tú me digas qué voy a hacer este año. Y tomé mi Biblia, un cuaderno. Yo siempre he tratado de apuntar lo que creo que Dios me está hablando en su palabra y en la oración. Y le dije, y pasó 1 hora y nada, y 2, y 3, y 4, y con pura agua, ¿no? Y yo creo que como al tercer día ya Dios me confirmó. Y durante ese tiempo reí con Dios, lloré con Dios, sané con Dios, me llené de fe. Y Dios literal me empezó a mostrar en su palabra cómo Abraham, Isaac y Jacob vivieron en carpas. Y yo me vi que iba a vivir en una carpa.
y también me habló literal de Hermosillo. Y yo le dije, ¿por qué Hermosillo si yo no tengo posibilidades en Hermosillo? Y me dijo, ¿te acuerdas de Abraham cuando salió de un lugar que iba a recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba? Sí, pues tú ya sabes a dónde, así que tienes menos fe que Abraham. Y luego me dijo, ¿y te acuerdas cuando yo hice el universo? Sí, y lo hice de la nada. Ah, sí, pues Hermosillo ya está. Así que tú vas a hacer las cosas de lo que ya están. Y Hermosillo y Sonora y bueno, todo lo que ha sido. Entonces me confirmó en su palabra. De hecho, era una Biblia nuevecita, me acuerdo bien, y todo eso lo subrayé. Y un día la regalé esa Biblia a un muchacho que llegó muy, muy alcoholizado y venía por una Biblia y le di. Y dije, yo le hubiera regalado otra. Te Porque emocionas. me emocioné. A veces cometo errores cuando me emociono. Y sabes, esa vez fue muy fuerte. Porque yo le decía, yo no me muevo de aquí hasta que me des una respuesta. Y me la dio. Ajá. Y ha pasado durante varias veces en mi vida algo así. Un día ayuné 8 días con pura agua, pero fue él, porque yo no quería ayunar. Sí. De veras, yo no quería ayunar. Y así como de que sentí en mi interior, ¿no? ¿Quieres ayunar? Ah, pues ayuno. Yo pedí, pues media mañana, ¿no? Ya a la 1, 2, ¿cómo? Nada, ¿no? No me dio hambre a la 1, 2. Y le seguí. Y luego, bueno, a las 6 ceno. Tampoco me dio hambre a las 6. Ah, qué raro, dije yo. Y tomé agua y se me fue el hambre. Se me fue el hambre durante un día, 2, 3. Dije, bueno, pues es Jesús. Sí. Y me metí con más intensidad. Eso todavía fue en Tijuana. Con más intensidad. Y cuando terminó el 7º día, el 8º día, me dio mucha hambre. Y dije yo, como que él ya me está diciendo que ya, hasta allí. Ah, Pero también recibí respuestas muy concretas muy sobre puntuales. asuntos muy importantes. Y el último así más fuerte fue de 21 días hace como 2 años, 2 años y medio. Que es bien curioso, qué bueno que tocas esos temas en específico de tus ayunos, de tus historias, porque ahorita hace todo el sentido del mundo quizá de que mira, pues estamos aquí en la iglesia y los frutos que ha dado en personas, te casaste en Hermosillo, hiciste familia en Hermosillo y cualquiera pudiera pensar, wow, ¿no? Que suave, pero no conocen el trasfondo de esa búsqueda intencional y sobre todo de que tu corazón estaba en un quiero hacer lo que tú quieras. No quiero lo que yo piense que en este momento parezca una mejor opción, porque yo sé que en esa historia de las opciones que tenías de a dónde irte a servir a Dios, otras parecían muy atractivas o parecían buenas, pero tú siempre dices que lo bueno es enemigo de lo mejor. Y creo que una buena opción a veces es enemigo de lo que Dios quiere para nosotros. Y que en el ayuno es un ejercicio en donde puedes descubrir qué es eso puntualmente. Y otro momento que tuviste así, sé que es en el 2020, a unos días de que comenzara la pandemia. Literal. Fueron 21 días también. Que otro día hablamos concretamente más, porque habría un podcast solo de eso, ¿no? Solo de esa experiencia. Sí. Pero bueno, como este podcast se llama La Biblia lo dijo primero, vamos a dar algunos textos en la Biblia donde habla un poco más del ayuno. Entonces ya lo dije, Joel 2:12 dice, vuélvanse a mí con ayunos, con lamentos, porque el pueblo andaba mal y necesitaban volver. ¿Cómo ayunar? Número 1, con humildad. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y me busca, abandona su mala conducta, yo los oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados. Ayuna y ora. Número 2, con oración. Daniel capítulo 9, verso 3 dice, y volví mi rostro a Dios y lo busqué con oración, con ruego, con ayuno, con cilicio y con ceniza. Daniel fue el que ayunó por 21 días y luchó, él no sabía, pero en espiritual estaba una guerra en los aires, Sí. poderosa, que se libró Que él se a enteró través del después ayuno. Sí, Sí, ¿verdad? que sus oraciones no llegaban. Qué locura. Y él empezó a seguir orando. Bueno, ya la contestación venía, Ajá, pero sí. había un principado que no dejaba que llegara. Por eso el ayuno quebranta las fuerzas del mal. Sí. Parece película No, de sí, parece cómics, ¿verdad? Pero es película. lo más real que pueda haber. Sí. El mundo espiritual es muy real. Y creo que eso es puntualmente una de las razones por las cuales orar. O sea, si hay un tema en específico por el cual quieres luchar, llámese
alguna crisis o algún tema familiar o alguna enfermedad o en su caso puntualmente pues su pueblo era el que necesitaba a un valiente que se levantara en ayuno, y en este caso fue Daniel. Y a mí me encanta, en algún tiempo de por allá del 2020 lo hice unos meses, porque hay una parte de Daniel que dice que oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. 3 veces al día. Que oraba 3 veces al día. Y es muy lindo, ¿no? Porque comúnmente es la manera en que comemos también. Y por un tiempo Dios me llevó a hacerlo así, o sea, como al mismo tiempo que decía, ay, tengo hambre. Y que ese fuera como mi alarma de tengo que orar también. Qué bueno. Y lo hice así un tiempo y luego otra vez, voy a comer otra vez, tengo que volver a orar. Y no hacía, obviamente no pasaba como una hora y una hora, sino puntualmente estar estos minutos, 15, 20 minutos, dependiendo cómo se iba dando, puntualmente orando. Y creo que al final parecía como que no hacía mucho la diferencia al principio, pero eso me llevó a andar en el Espíritu, a saber, ahora sé muy puntualmente qué es cuando no andas en el Espíritu, porque cuando estás orando así tan seguido y apartas ese tiempo, estás en otra frecuencia y ya no estás sintonía, ¿no? ¿no? Y ya no estás quizá es bien loco, y a lo mejor hoy podemos hablarlo después de esta diferencia de que Dios siempre está a estar en su presencia, porque hay una diferencia, ¿estás de acuerdo? Dios siempre está. Los profetas decían, vive el Señor en cuya presencia estoy. Aquí está. Su realidad tangible y presente. Sí, porque siempre Dios está con nosotros. Sí, claro. Pero la realidad es que cuando estás orando, sí hay como esta sintonía en la que te conectas y estás en la presencia de Dios. La manifestación de su presencia. Y hay un libro que yo leí que también me ayudó mucho, que es el de Bob Sorge, que es un gran predicador de la oración y el ayuno, que es de los secretos del lugar secreto, y habla un secreto en específico, es el ayunar. Pero hay otro que se me hizo súper interesante, que es porque cada capítulo es un secreto. Y hay uno que es el secreto de aguantar. Ese es el secreto que él le llama, que dice que hay cierto gap, o sea, cierto tiempo en el que tienes que aguantar. Y, o sea, de aguantar de estar orando y de estar ahí, cuando estás buscando intencionalmente la presencia de Dios, ¿no? Y se puede traducir casi en tiempo, o sea, vas a estar unos minutos y a veces hasta horas buscando, pero es en el aguantar, porque va a llegar un momento en el que la presencia de Dios la vas a poder sentir y vas a ya orar no porque estás orando, sino porque el Espíritu está orando a través de ti. Y dice que muchos no pasan de allí. O sea, como muchos no quieren romper esa pared. Como cuando corres, vas corriendo y llega un momento en que ya me cansé, ya me voy a parar. Pero si le sigues esos 2, 3 minutos más, vas a poder crecer en tu capacidad. Otra vez, como que te da otro aire más. Bájale un poquito la intensidad, pero luego te tomas un segundo aire, ¿no? Más fuerza. Sí, es cierto. Entonces creo que el ayuno también es mucho de aguantar, o sea, de ser paciente, de saber que es un estado incómodo en el cual te estás estirando, ¿no? Y es una lucha. Es una lucha. Porque es cuando más ganas te dan de comer a veces, cuando más ganas te dan de salir corriendo. Creo que es otra cosa que quería puntualizar acerca del ayuno, que es una lucha, y que cuando empiezas a como siguiendo el ejemplo que tú diste de la radio, cuando empiezas a tratar de sintonizarte, como que también se prenden foquitos rojos, no solamente o sea, prenden focos rojos en el mundo espiritual cuando alguien está intentando sintonizarte, ¿estás de acuerdo? Entonces hay una lucha muy puntual por ti cuando estás ayunando, cuando estás buscando de Dios. Y creo también que tienes que saber que vas a lidiar con aquellas cosas que no nos gusta lidiar casi siempre, ¿sabes? O sea, hay veces que Dios quiere tratar algo con nosotros, pero en el ruido de la rutina, del día, de lo que hacemos, es imposible. Y medio lo intenta Dios y nosotros ni siquiera queremos voltear para ese lugar. O sea, no quieres voltear para eso, asignatura pendiente o ese pecado o eso que quiere tratar contigo. Pero si tu decisión es ayunar, tienes que saber sí o sí que vas a tener que ir a esos lugares en donde no te gusta ir de ti mismo y donde Dios va a tratar contigo aquello que no te gusta que trate.
Y creo que Va a ser eso... un trato más profundo de lo ordinario. Exacto, sí. Y creo que eso lo podemos ver mucho en Jesús. O sea, cómo hubo una lucha literal por él al grado en el que, junto con el ayuno, es chistoso porque el capítulo casi siempre es como la tentación de Jesús, pero yo le pondría, la verdad, el ayuno de Jesús. Y el ayuno hizo que tuviera tentaciones, ¿no? Uh-huh. Y fue bien clave en lo cual lo tentó Satanás a Jesús en ese tiempo de su ayuno. Lo tentó con cosas que quizá él estaba en ese momento, su carne necesitando, o su mente. Porque para empezar le dice de comer. Y el hombre tenía 40 días sin comer. Entonces, claro que era algo que con lo que estaba lidiando. O sea, no es como que le ofreció algo de lo que no iba a ser una tentación para él en ese momento. Y luego cuando le ofrece que si se lo adora, le iba a entregar todos los reinos. Te daré. Uh-huh. Literal, era una salida fácil a lo que Jesús vino a hacer al mundo. Uh-huh. O sea, era como... a bajar el reino de los cielos a la tierra, a los reinos de la tierra. Pero, y ahí quizá fue una batalla mental. O sea, imagínate cómo él estaba ya con 40 días sin comer. Y la batalla mental que debió haber sido, porque Jesús era Dios. Jesús es Dios. 100% Dios, 100% hombre. Pero también podemos ver cuando ya se acercaba la fecha que él muriera, que estaba teniendo miedo de lo que iba a pasar. Entonces yo me imagino que si hubo miedo, también hubo ciertos momentos de duda, ¿sabes? De cómo lo voy a hacer y cómo, y el sufrimiento que eso iba a hacer. Entonces cuando Satanás le estaba diciendo eso, estaba atacando ese miedo que podemos ver que tuvo inclusive antes de ir a morir, ¿sabes? De evitarle ese dolor. Sí. Y fíjate, dijo algo muy clave allí Satanás: todos estos reinos te daré porque a mí me fueron dados. En la gran caída del primer Adán, el primer Adán nos tumba, el segundo Adán nos levanta, que es Jesucristo. El primer Adán le entrega los reinos de la tierra a Satanás, ¿verdad? En la gran caída, porque se le dio poder sobre el aire, sobre el agua y sobre la tierra. Reinos. No se refería a reinos físicos, sino reinos espirituales, reinos naturales, humanos, terrenales. Entonces, y le estaba diciendo: todo esto te daré si tú me adoras. No, vete de aquí, Satanás, ¿verdad? Y luego también lo lleva al pináculo del templo y le dice: lánzate de aquí. Porque Dios dice su palabra. Satanás también se sabe la palabra. A veces es mejor que uno. Sí. Y le dijo: lánzate porque escrito está que Dios mandará a sus ángeles. Y le dice: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Pero si analizas todo el ayuno de Jesús, me encanta cómo lo describes. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para buscar, para ayunar. ¿Quién lo llevó? El Espíritu de Dios. Sí. ¿Quién nos lleva al ayuno? El Espíritu de Dios. Si tú, después de escuchar lo que estás escuchando, tienes deseo de ayunar, no fuimos nosotros. Fue el Espíritu de Dios que te está buscando intencionalmente para que pases un tiempo con Él y mostrarte quién es. Sí. Algo que se me hace, que me vuela la cabeza de esta parte de la historia del ayuno de Jesús, es que el episodio, no sé si antepasado, bueno, no recuerdo, el de epigenética, al estar estudiando, un médico decía que se necesitan 40 días para cambiar la manera en que nuestro cerebro procesa la información acerca de algo. Necesitas 40 días de hacerlo por voluntad propia para que se hagan como un hábito o que se haga de manera más sin pensarlo. O sea, y es interesante. Y también otro hay el concepto de los 21 días. De los 21 días, que el ayuno de Daniel bíblico, es de 21 días. Entonces, qué locura cómo la Biblia habló primero acerca inclusive de las cantidades de tiempo. Obviamente puede ser 7 días o el tiempo que Jesús te inspire a hacerlo. Esther, la reina Esther también ayunó por todo su pueblo. Y otro versículo que a mí me llama mucho la atención, aparte de todo el libro de Daniel, el ayuno de Jesús, es el de la iglesia primitiva. En Hechos 13, si no me equivoco, cuando dice que estaban ayunando
y que el Espíritu les dijo que apartaran a Pablo y no recuerdo y a Bernabé porque iban a ir a la obra. Y luego dice que estaban ayunando, que el Espíritu les dijo eso y que siguieron ayunando, les pusieron manos y los mandaron. Sí, sí. Y a mí se me hace bien loco que ayunaron antes y ayunaron después de lo que de lo que el Espíritu les habló. O sea, como fue el medio por el cual recibieron una indicación de Dios. Sí. Y era una indicación que quizá ni siquiera estaban buscando. Hay veces que buscas una respuesta, pero también hay veces que ayunas simplemente por consagrarte, por dedicarte, y ahí Dios te va a hablar hasta de lo que ni siquiera sabes que te va a hablar, pero que viene de Él. Entonces, qué increíble que fue de esa manera para la iglesia primitiva, porque ahora sabemos que Pablo y Bernabé revolucionaron toda Europa con su ministerio, y todo fue a través del ayuno. Sí, totalmente. Bueno, hay algunas cosas más allí. Yo les quiero recordar que tengo este blogspot que se llama El Ayuno de Daniel. Daniel no comió un manjar delicado por 21 días, se consagró, se apartó a la oración. Volví mi rostro a Dios, dice Daniel, al Señor, Daniel 9:3, buscándole en oración, en ruego, en ayuno. 3, buscando la voluntad del Señor en una nueva temporada de nuestras vidas. 4, con arrepentimiento. Arrepentimiento literalmente es voltear a Dios y buscarlo para que Él cambie nuestra manera de pensar, para empezar a pensar distinto, diferente. Esto pasó con el pueblo de Nínive. Jonás capítulo 3, verso 5 dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron en cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hasta los animales ayunaron, ¿verdad? Interesante. Uno más, 5. Como una decisión del corazón. Fíjate lo que dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso, qué gran palabra, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Por tanto, el jefe de los eunucos no les obligó a contaminarse. Él lo propuso. El ayuno tiene que ser también una propuesta nuestra, un deseo nuestro. Abstenernos de vino, de carne, de azúcares y comer solo legumbres. Dice Daniel 2:16, así Belsasar, que llevaba la comida a ellos y el vino, en lugar de esto les dio solo legumbres. Puede ser por 3 semanas, es decir, 21 días. Daniel 10, verso 2, verso 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Puede durar hasta 40 días como Jesús. Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, mientras no tuvo hambre. Cuando tuvo hambre, vino la tentación. Interesante. Jesús era profundamente espiritual y profundamente natural. O humano. Porque también, fíjate que yo he notado que cuando personas se meten solo en lo espiritual, puede venir una tentación que es el orgullo espiritual. Así como yo soy más espiritual que tú. Y es un engaño, me siento superior, orgullo espiritual. Todo orgullo es malo, de donde nazca es malo, y es muy humano, muy carnal, y podemos ser tentados. Abstenernos de redes sociales o de cosas que nos causen placer y que nos quitan el tiempo. Quiero cerrar un poquito con esto. Necesitamos hacer listas para orar por gente, por necesidades específicas. ¿Sabías tú que Abadón, que es uno de los nombres que se le da al enemigo, es un destructor? Y tiene una lista de destrucción. Personas, ambientes, lugares para destruir.
Hace poco conocí a una persona que nos habló de cómo lo secuestraron los sicarios y él dice que le dijeron, es que estabas en la lista, eras un candidato a ser secuestrado y mira que nos fue muy bien contigo. O sea, cobraron el dinero. Entonces, así como los que se dedican a delinquir lo hacen organizadamente y con una lista, Abadón tiene una lista para destruir. Y nosotros tenemos que arrebatar esa lista para bendecir y empezar a orar específicamente, nombre por nombre, personita por personita, para bendecirlos, para orar, para creer que Dios los va a salvar, del griego soterio, salvar, espíritu, alma y cuerpo, integralidad, de la bendición para esas personas. Personas que vemos que están atados a alguna adicción, alguna problemática, que todo les sale mal, que sus negocios los inician y siempre truenan, quiebran, que no han podido vencer una situación, que están atados a depresión, ansiedad, alguna enfermedad o a la destrucción de sus vidas, a los intentos de suicidio, a tantas cosas. Cuando tú los pones en una lista, tu lista de oración, y te metes con esa lista delante del trono de la gracia de Dios en ayuno y oración, le estás arrebatando a Abadón, el destructor, su lista de destrucción, y vas a cambiar esa destrucción por bendición. Y ¿sabes qué? Hay que estar bien tranquilos, porque como niños pequeñitos, volteamos con el Altísimo, nuestro Padre Celestial, y Él nos protege, nos guarda, nos cuida, y nosotros nada más entramos abrazados de Él, protegidos por Él, a un mundo espiritual a vencer. No vamos a luchar, hay que quitar ese término. Nosotros vamos a vencer, porque Él ya venció y nada más venimos y decimos, señores, aquí vengo a reclamar la herencia que mi Padre ya compró, que Jesucristo ya compró, y tomo todo lo que es de mi Padre. Así es. Voy a llevarlo de regreso a Él. Así es. Muy bueno. Así que si tú estás siendo inspirado a hacer o practicar por primera vez o en este tiempo el ayuno, te invitamos a que seas obediente, ¿verdad? A la voz de Dios que probablemente esté ahí en tu corazón y que puedas saber que aguantar, por lo menos al principio, va a ser indispensable. Pero que vas a poder ver el fruto de la siembra, el fruto de pagar, el precio de resistir y de invertir. De la consagración. De la consagración. Así que esto es todo por este episodio. Esperamos que hayas sido tan enriquecedor como para nosotros. Te amamos, síguenos en redes sociales. Sí. Y gracias a nuestra casa, Dream House, nuestra casa productora, ¿verdad? De Dream Center. A la casa productora de Dream Center que hace esto posible y a todo el equipo al cual amamos y que honramos por todo su trabajo. Así es. Y está pendiente porque vamos a hacer ayunos grupales de 21 días y busca un ayuno personal también, propóntelo y vas a encontrar una riqueza espiritual en ello. Nos vemos en la próxima.